es que el estudiante que por cualquier circunstancia no pudo asistir a la clase, pueda ver la grabación más adelante y se le pueda inclusive dar asistencia y no vaya a tener problema de pronto con pérdida de la asignatura por faltas de asistencia. Bueno, un abrazo a todos. Qué rico tenerlos nuevamente acá. Qué bueno cuando el grupo va llegando y va creciendo. Uno dice, están motivados, están interesados, siguen en su proceso de formación académica, no hay deserción, están enamorados de su proceso académico y aquí están todos. Con respecto a los parciales, pues para dentro de 8 días es el primer parcial. Si alguno tiene alguna dificultad, puerta, deme 2 o 3 días más, yo organizo bien mi parcial. Venga, esto me está grabando y está transcribiendo, ¿cierto? Está viendo ahí, yo miro. Estoy como asustado, me está transcribiendo en inglés o en español. Bueno, les decía, si alguno tiene alguna dificultad con el parcial, habíamos hablado de los grupos. Ojo a lo siguiente, el que no haya podido conformar grupo, lo puede hacer solito. No tiene ningún inconveniente. Ya inclusive algunos de ustedes me han escrito al WhatsApp. Ahorita le voy a mandar para que me le eche una revisadita, me le eche un ojito. Lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Nos ponemos de acuerdo. La idea es, más que evaluar, más que una nota, la idea es que ustedes puedan desarrollar una habilidad que tiene que ver con todo profesional. Una habilidad que es transversal a cualquier profesión y es la habilidad comunicativa. Y dentro de la habilidad comunicativa es totalmente fundamental desarrollar habilidad de comunicación escrita, es decir, todo lo que tiene que ver con redacción. A veces uno dice, no, es que como yo estoy estudiando una ingeniería, la ingeniería es una ciencia muy exacta, porque está fundamentada en los métodos numéricos, está fundamentada en la física, está fundamentada en la cuántica, en la matemática. Entonces yo como que para redactar no soy muy bueno. No, ojo con eso. Rompamos ese paradigma, rompamos ese bloqueo y vamos a empezar a desarrollar esa habilidad, la habilidad en redacción. Yo les decía a ustedes y les explicaba cuando iniciamos el módulo de el por qué este módulo. ¿Por qué administración y organizaciones para un ingeniero de sistemas? Muy sencillo, porque cualquiera de ustedes en cualquier momento de su vida profesional va a ser directivo de una empresa o va a tener su propia empresa y va a necesitar unas bases de conocimiento organizacional y administrativo. O va a ocupar un cargo de elección popular, o va a ocupar un cargo gerencial dentro de una empresa, o va a ocupar un cargo por meritocracia, se ganó un concurso. Imaginen ustedes, usted ganarse el concurso de director de sistemas de una alcaldía, de una gobernación, de un ministerio, va a necesitar esos conocimientos en administración y organizaciones. Y dentro de esos conocimientos, así como en ingeniería de sistemas, hay teorías, hay leyes, hay elementos metodológicos y técnicos para hacer las cosas, en administración también los hay. Y les contaba a ustedes a manera de anécdota que cuando se aprobó la ley 100 en 1993, cuando nacieron las EPS, los primeros en crear EPS, los primeros en crear empresas prestadoras de servicios de salud fueron los mismos médicos. Y ellos, además de la parte misional, además de prestar los servicios misionales médicos, ellos mismos quisieron ser los gerentes y los administradores. Y esas EPS fueron las primeras que se quebraron. Claro, porque eran excelentes pediatras, excelentes especialistas en cualquier área de la medicina, neurólogos, urólogos, médicos generales, pero no fueron los mejores administradores porque no tenían conocimiento. Entonces, así como se forma el ingeniero de sistemas, así como se forma el ingeniero civil, así como se forma el médico, el biólogo, también se forma el administrador y hay unas bases teóricas, unas bases paradigmáticas, hay unas teorías que sustentan el ejercicio gerencial, el ejercicio de la administración. Entonces, si alguno tiene alguna inquietud con respecto al ensayo, repito, el vencimiento es dentro de 8 días, pero si necesitan 2 o 3 días más, me dicen, necesitan el fin de semana, yo ya cargaré las notas a la semana siguiente. En plataforma, si alguno ha ingresado,
ya allí encuentra el ejemplo de cómo hacer el ensayo argumentativo. Si necesitan material específico, también les puedo compartir material, es decir, material bibliográfico, fuentes de consulta, les puedo compartir. La idea es que nos vayamos adentrando en este hermoso mundo de la administración a través de los temas que seleccionamos para los ensayos, para los escritos que nos van a permitir evaluar el módulo. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Jefferson. Sí, señor, lo que pasa es que pues yo estaba revisando la plataforma hace rato y el vencimiento de la actividad está para el lunes 23. Listo, para el 23. Sí, señor. Ahorita miramos a ver. Listo, ¿no? Como yo soy el manejo de la plataforma es autonomía del tutor. Yo ahorita entro y reviso Jefferson y amplío el espacio. ¿Correcto? Listo, gracias. Listo, sí. Sí, porque de acuerdo al cronograma de la universidad, el primer parcial sería en el cuarto encuentro. Cuarto encuentro que sería dentro de 8 días. Pero lo podemos correr un poquitico para darles ahí un espaciecito. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Para que nos adentremos entonces, a partir de hoy, vamos a empezar a conocer, a analizar, a establecer algunas teorías administrativas y quiero que estén muy atentos porque a partir de allí nace el estilo gerencial. O sea, cada uno de ustedes va a identificar los elementos básicos de un ejercicio gerencial, los principios de la administración, las características de la administración, las teorías administrativas. Repito, así como hay un proceso lógico para desarrollar un software, analizar su usabilidad, pues también hay un proceso lógico para desarrollar una buena gerencia o para desarrollar una buena administración. Entonces, si no hay preguntas, quiero empezar por compartirles los primeros conceptos que están relacionados con la administración y las organizaciones. El llamado a lista lo hacemos ahora, sacamos un momentico ya por allá al terminar. Bueno, ¿están viendo acá una presentación en PowerPoint? Sí, señor. Señor. Listo. Bueno, quiero empezar mencionando aquí 2 autores. El que se encarrete con el tema va tomando notica de autores. Leer sobre administración es muy bacano. Hay libros, por ejemplo, por ahí hay una novela, es un libro tipo novela, se llama La Meta. El autor es un señor Eliyahu Goldratt. Él le da el punto de partida a una teoría que se llama la teoría de las contingencias. Este señor Eliyahu Goldratt narra en su novela la historia de un empresario, que se supone que es él, y que nunca tiene tiempo para la familia, nunca tiene tiempo para él, nunca tiene tiempo para nada, porque siempre está tratando de resolver en la empresa todo. Toda la carga de toma de decisiones la tiene él y no delega en nadie. Y es todo el tiempo preocupado de quién le va a arreglar la máquina, de quién le va a resolver el problema del conflicto en la empresa, de quién le va a resolver cada situación. Y el señor no puede compartir ni con la familia, ni con... Y a medida en que va entrando en estrés, la misma circunstancia lo lleva a entender que primero tiene que aprender a delegar. Segundo, tiene que aprender a reconocer las capacidades de los empleados. Las capacidades de los empleados. Imagínense, usted como gerente contratando un técnico en sistemas para reparar una situación de la empresa, cuando el técnico lo tiene ahí dentro, cuando la persona que tiene el conocimiento la tiene ahí dentro. Entonces, hay una cantidad de autores muy bacanos y repito, leer sobre administración es muy bueno porque es muy fácil de entender. Quiero empezar citando a un autor que es muy moderno, el padre de la competitividad, se llama Michael Porter. Este señor, que es el que define toda esta teoría de cómo ser competitivos, de cómo ser diferentes, él tiene una frase muy bacana con la que empieza todas las conferencias. Y él dice, escuchen bien la frase, competir por ser el mejor es inútil. O sea que cuando yo compito por ser el mejor,
es porque estoy más concentrado en la competencia, estoy más concentrado en el otro, estoy más concentrado en qué hacen los demás que realmente en lo que tengo que hacer yo. Entonces él dice, competir por ser el mejor es Perdón. inútil. Sí. Dale, vamos. Lo que usted nos está diciendo, ¿lo está compartiendo en pantalla o...? Sí, ¿no lo están viendo, no? A mí se me quedó timbrando, no sé si mis compañeros. Yo sí lo veo. Yo vuelvo acá. Ya lo muestro por acá. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Están Sí, viendo ahora una sí. pantallita que dice, competir por ser el mejor es inútil, hay que ser único. Sí, sí, señor. Ahora sí, ya. Listo, perfecto. Sí, señor. Entonces, ¿qué dice Porter? Mire, competir por ser el mejor es inútil. Entonces, miren ustedes, vayan mirando algo. Miren cómo, esto es un concepto de administración, el concepto de la competitividad. Pero pregunto, ¿son competitivas las empresas? Sí. Pero ¿quién más es competitivo? Usted como ingeniero de sistemas. Entonces, competir por ser el mejor ingeniero de sistemas, no, eso es inútil. Entonces, dice Porter, hay que competir por ser único. Es decir, hay que ser único. Y ser único no necesita estar solo en el mercado, no. Significa ser diferente. Entonces, pregúntese usted mismo, administrando su vida, administrando su carrera profesional, administrando su ejercicio profesional, ¿qué debía usted hacer para ser diferente a los demás ingenieros? ¿Qué debe ser usted? ¿Qué debe hacer para ser único? Michael Porter tiene un libro, por aquí lo tengo, se llama Estrategia Competitiva. Es una obra muy bacana, repito, son libros muy fáciles de leer y son fáciles de entender. Luego encontramos a Peter Drucker, por allá en 1970, que es conocido como el padre de la administración por objetivos. La administración ha tenido varias teorías que han evolucionado. Me voy a permitir leer porque está entre comillas. Yo generalmente nunca leo las diapositivas, solo cuando son frases célebres o cuando están entrecomilladas. ¿Qué dice Peter Drucker? Escuchen ustedes. La administración es el órgano de las instituciones, el órgano que convierte a una multitud en una organización y a los esfuerzos humanos en acciones. ¿Qué significa eso? Que el concepto de administración es un concepto totalmente ligado al concepto de organización. El concepto de organización tiene dos definiciones. Yo hablo de organización cuando hay una estructura organizacional, o sea, cuando hay un grupo de personas que se reconocen sus roles dentro de la empresa. Por eso, para los que trabajan, ustedes en sus empresas encuentran una cosa que se llama organigrama. ¿Alguno de ustedes en su empresa conoce el organigrama? ¿Lo ha visto? El organigrama. A ver, ¿quién lo ha visto por ahí en su empresa? ¿Saben de qué se trata? Bueno, normalmente, sí, compa. Jefferson lo ha visto por ahí en la organización. Organigrama no será como cuando es como el programa de actividades que se va a desarrollar durante un lapso de tiempo. Ese es el manual de procesos y procedimientos que va ligado al organigrama. Manual de procesos y procedimientos es donde se determinan las actividades que se realizan dentro de la empresa y que va ligado al manual de funciones. Cuando se determina para un tiempo establecido, para un tiempo limitado, entonces se le llama un plan de acción, pero va ligado con el organigrama. Entonces, en sí, ¿qué es el organigrama? Es una estructura que determina los roles y las tareas. ¿Me hago entender? Normalmente el organigrama común que nosotros conocemos, porque hoy en día ya hay empresas que aplican a nivel mundial una cosa que llama el organigrama circular, que es plano, totalmente plano, y donde se dice que hay mucha autonomía en la toma de decisiones. Pero el organigrama tradicional que nosotros conocemos es una especie de mapa conceptual, donde en la parte de arriba está el gerente o la junta directiva. Junta directiva, después está el gerente, después del gerente en la parte baja está los gerentes o directores de área. Entre los gerentes y directores de área están las líneas de apoyo, o está la secretaría, está el contador, y de ahí se desprenden todos los demás cargos. A eso se le llama un organigrama. Entonces, esa palabra organización tiene dos definiciones o dos conceptos. Primero, organización como estructura, o sea, ¿quién es el gerente? ¿Quién es el subgerente? ¿Quién es el secretario?
esa figurita que conocemos nosotros como cuadriculada. Pero también la palabra organización tiene que ver con el concepto de orden. Orden. Por eso cuando uno va a una empresa y ve todo como tan bonito, tan organizadito, tan puesto acá, tan puesto allá, uno dice, oiga, esa gente ahí es muy organizada, porque hay disciplina, porque hay orden. Entonces, ¿qué dice Peter Drucker? Que la administración convierte a una multitud, a un poco de gente, en una institución organizada, estructurada, y que además convierte los esfuerzos de los seres humanos, los esfuerzos individuales, los convierte en esfuerzos colectivos. A eso es a lo que nosotros llamamos una empresa. Eso es lo que nosotros llamamos una empresa. Un conjunto de personas, una masa humana que está unida, personas que tienen intereses individuales, pero que cuando se unen en torno a una organización, tendrán que nacer los intereses colectivos, que son los objetivos de la empresa. Objetivos de una organización, crecer en el mercado. Objetivos de una organización, permanecer en el mercado. Objetivos de una organización, la rentabilidad financiera. Objetivos de una organización, generar empleo, responsabilidad social empresarial. Entonces, Drucker lo determina. Una organización es ese grupo de personas, de seres humanos que se unen frente a un colectivo y que desarrollan acciones colectivas para cumplir las metas y los objetivos de una organización. Entonces quise empezar mencionándoles esos autores. Tomen notica y por ahí van a encontrar ustedes información muy bacana de Michael Porter, de Peter Drucker. Por ahí en uno de los parciales está Peter Senge, que es el padre de la quinta disciplina. Ya mi esposa se sabe la teoría de la quinta disciplina de memoria, de tanto escucharme acá. Bueno, niños, a ver quién me responde esta pregunta y viendo la gráfica que tienen en pantalla. Quiero hacer esta pregunta. Haciendo un recorrido en la línea del tiempo, es decir, desde la edad de piedra, desde la antigüedad, desde de la prehistoria, desde la época de Jesucristo, ¿en qué momento de la historia, haciendo un recorrido en la línea del tiempo, en qué momento de la historia el hombre empieza a ser administrador? Es decir, ¿en qué momento el hombre empieza a administrar? ¿A quién se le ocurre algún concepto? Tranquilos que lo que diga está bien. Luis Fernando, ¿en qué momento el hombre empieza a administrar en el tiempo y en la historia? Juancho se prepara. Creo que nos podemos remontar en muchos años atrás cuando surge la necesidad como de tener un control al respecto sobre la población, puede ser, sobre los recursos que están utilizando. Entonces necesitarían como administrar los recursos para no acabárselos todo, digamos, en un solo día. Perfecto, Juancho. Administrar recursos. Mire, ya estamos escuchando términos. Administrar recursos. Perfecto, Luis Fernando, ¿cierto? Sí, perfecto. Administrar recursos. ¿Ya? Y remontarnos muy atrás en la antigüedad. Perfecto. Juan Sebastián. ¿Qué opina Juan Sebastián, que tenía la mano levantada? Yo diría que desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo. Van tomando nota. Qué bacano. Qué bacano. Dice Nicolás Mejía, el coach de Medellín de automontaña. Qué berraquera ser así. Yo quiero que al terminar este módulo, compartir el video con ustedes para que lo veamos. Conciencia de sí mismo, administrar recursos. Diego Fernando Pavía ha levantado la mano también. Ya tenemos dos conceptos. En la línea del tiempo, en la antigüedad. Diego. Pues creo que también la administración del tiempo para la elaboración de las tareas que iban a hacer, pero desde hace mucho tiempo. Tiempo. ¿Cómo creen ustedes que se comporta el tiempo hoy en día frente a las actividades del ser humano? Casi que se convierte en el primer enemigo, Diego, ¿cierto? A veces uno dice, no, oiga, sí, no me quedó tiempo de hacer esa tarea, me va a tocar llamar al profesor, no tuve tiempo para compartir con mi familia, y cuando menos nos damos cuenta nos volvimos viejos y no tuve tiempo. El tiempo es un factor determinante en el concepto de administración y en el concepto organizacional. De hecho, Diego, muy bien, los tres perfecta la apreciación. Diego, dentro de las habilidades gerenciales hay una que se llama administración del tiempo, dentro de las habilidades gerenciales. ¿Alguien más quiere aportar? Juan David. También en la organización de tareas individuales. Tareas individuales.
Miren todos los conceptos, Juan David, tarea. Entonces viene el concepto de tarea. Cuando nosotros miramos un organigrama, identificamos cargos. Y cuando conectamos, Juan David, cuando conectamos esos cargos, esos roles, cuando lo conectamos con el manual de procesos y procedimientos y el manual de funciones, estamos hablando de tarea. Juan David lo dijo, tarea. Y si nos remontamos a las primeras teorías administrativas, la teoría científica, que es la primera que vamos a ver, Juancho, dice tarea. Se basa en la tarea. Giancarlo había levantado la mano por ahí. No, yo ya hablé. Ah, listo. Perfecto. Les agradezco la participación y qué bacano que estén metidos en el cuento. Ingenieros de sistemas, pero buenos gerentes. Ingenieros de sistemas, pero buenos administradores. Y entonces nos remontamos nosotros. Alguien dijo, conciencia de sí mismo. Miren, perfecto. Cuando el ser humano decide bajar de los árboles, cuando el ser humano toma conciencia de que es diferente a los demás animales que hay que ocupan la tierra, entonces el ser humano empieza a identificar, y voy a la otra frase del otro compañero, empieza a identificar unos recursos. Recursos como el fuego, recursos como el agua, recursos como la piedra, y entonces empieza a aprovecharlos, o sea, empieza a administrarlos. Cómo construían sus lanzas, cómo construían su armamento para la caza, cómo construían sus viviendas. Todo eso nos remota entonces a decir que desde el momento mismo en que el ser humano tomó conciencia de sus capacidades, tomó conciencia de sus potencialidades, tomó conciencia del dominio que podía tener sobre el terreno, sobre la tierra y sobre los demás animales, desde ese mismo instante, casi sin percibirlo, el ser humano empieza a administrar. Y vamos viendo una evolución a lo largo de la historia. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de administración? Mire, en la prehistoria, entonces el hombre empieza construyendo herramientas de piedra, aprovechando los metales para hacer aleaciones a través del fuego. Y luego, ¿cómo empieza a aprovechar la tierra a través de la caza, de la cría de animales domésticos, del cultivo de la tierra? Y empieza a evolucionar el concepto de administración. Por allá más o menos, en los años 400 antes de Cristo, encontramos los primeros conceptos de administración con Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates en su libro El Capital empieza a hablar de cómo administrar los recursos financieros de las personas, de las naciones, de las empresas, de las organizaciones. Es decir, 400 años antes de Cristo se empiezan a dar las primeras puntadas, las primeras conceptos para construir la teoría de la administración. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles trabajaron no solo la parte filosófica en sus obras, sino la parte política, la parte social y la parte de generación de riqueza a través del concepto de economía, es decir, administración. Y quiero que esta frase la voy a leer despacio, está entre comillas, la voy a leer despacio. Mire, esta frase la escribió Sócrates en el año 399 antes de Cristo, es decir, hace 2420 años. 2420 años. La escribió Sócrates para enviársela a un amigo que se llamaba Nicómaco. Y mire lo que le dice Sócrates, la voy a leer despaciecito. Con respecto a cualquier cosa que él pueda presidir, con respecto a cualquier cosa que él pueda presidir un hombre. O sea, él está diciendo, con respecto a cualquier cosa que un hombre pueda presidir, será, si sabe lo que necesita y si es capaz de proveerlo, un buen dirigente, ya sea que tenga la dirección de un coro de familia, de una ciudad o de un ejército. ¿Qué está diciendo allí? Escuchen, con respecto a cualquier cosa que pueda hacer un hombre, si sabe lo que quiere, si sabe lo que necesita, si sabe de las potencialidades que tiene y si sabe que es capaz de proveer, pues será un buen dirigente, ya sea que le encarguen dirigir un corito pequeñito o que le encarguen ser presidente de la república, que le encarguen ser alcalde, dirigente de una ciudad o dirigente de un ejército. Y escuchen acá cómo termina. Por tanto, Nicómaco, va y le dice a Nicómaco, nunca desprecies a los hombres hábiles en administrar
sus propios saberes. Nunca desprecies a los hombres que son hábiles en administrar sus propios recursos. ¿Qué está diciendo Sócrates? Que una persona que no sea capaz de administrar sus propios recursos difícilmente podrá llegar a administrarle recursos a otros. Difícilmente podrá llegar a ser un buen gerente. Entonces miren cómo desde el año 399 a.C., estos tres reconocidos filósofos, antropólogos, sociólogos, Sócrates, Platón, Aristóteles, politólogos, cómo empezaron a opinar del concepto de gerencia, cómo empezaron a opinar y a escribir sobre el concepto de administración. Nicómaco, póngale cuidado a esa persona que sabe administrar lo que tiene, porque esa persona será capaz de administrar un coro de familia, pero también de administrar un ejército, de administrar una ciudad y de administrar la empresa más grande del mundo. Son frases muy, muy bacanas que le tienen que dejar a uno cierta enseñanza. Y entonces, la administración se cimienta o se fundamenta en conceptos, en teorías. Y hay uno de los conceptos en administración, en términos de responsabilidad social empresarial, antes de entrar a definir lo que es administración, hay una serie de conceptos, pero hay uno en particular, uno que es muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Esta imagen, para los que han visto películas religiosas o los que han leído la Biblia, ¿qué pasaje de la Biblia es este o quién es este personaje que ustedes ven ahí? Si alguno logra identificarlo y me da el nombre. ¿Cómo llama ese señor? Juan David, ¿quién es ese señor? Ese es Moisés cuando estaba cruzando el Mar Rojo. Ese es Moisés cuando estaba cruzando el Mar Rojo. Juan David, entonces ahora que está interactuando tan bueno, contésteme esta pregunta. Si a usted se le apareciera un señor a su casa y le dijera, Juancho, vámonos, que nos vamos a ir para Estados Unidos a pie, nos va a ir muy bien, eso va a estar muy bacano, vamos a dejar acá el desempleo que tenemos y vamos a conseguir plata, ¿usted arrancaría a pie para Estados Unidos en este momento detrás de cualquiera? No, nunca. Exactamente. ¿Qué creen ustedes que generó Moisés en su pueblo para que lo siguieran? Para irse a caminar 40 años en el desierto, pasando necesidades, pasando hambre. ¿Qué tuvo que haber generado Confianza y Moisés en ellos? esperanza. Confianza y esperanza. Y demostrar que era un buen Confianza. administrador. Demostrar que era un buen líder, que era un gerente. Entonces, confianza. Entonces, escuchen esa palabra, confianza. Difícil de ganar, fácil de perder. Entonces, miren cómo estamos hablando de 400 años antes de Cristo, mucho más de 500 años antes de Cristo, con la historia de Moisés, cuando saca al pueblo de Israel a caminar por el desierto. Juan David lo decía, ahí está cruzando el Mar Rojo. Hombre, ¿quién le va a creer a este señor? ¿Cómo nos vamos a ir detrás de él? Confianza. Es lo primero que debe generar un gerente, ojo, no solo en sus trabajadores. El gerente, el administrador, debe generar confianza. Hay un tema muy bacano que ojalá alcancemos a tocarlo un poquito y tiene que ver con ustedes también. Se llama responsabilidad social empresarial. Cuando a mí me hablaban hace 20 años de RSE, responsabilidad social empresarial, hoy le llaman también responsabilidad social corporativa, yo siempre lo asimilaba con el medio ambiente. Entonces yo decía, una empresa es responsable socialmente cuando siembra maticas, cuando cuida el agua, cuando apagan los bombillos. No. Resulta que la responsabilidad social empresarial atiende 8 sectores. Se llaman stakeholder o interesados en la empresa. Entonces un gerente tiene que generar confianza en sus trabajadores. Un administrador o gerente tiene que generar confianza frente a sus clientes, generando cumplimiento, entrega a tiempo, justo a tiempo, calidad. Un gerente tiene que generar confianza frente a la comunidad más cercana de entorno de la empresa. Un gerente tiene que generar confianza en la sociedad en general. Un gerente tiene que generar confianza en los proveedores. Entonces, miren esa palabra y la venimos reconociendo desde la época de Moisés y muy seguramente mucho antes, la palabra confianza. Ahora les quiero mostrar acá otra imagen. Esta otra imagen, a ver quién dice a qué corresponde. Es una imagen muy común. Seguramente los que algún día hemos ido a misa hemos escuchado. Esa imagen a qué corresponde. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Yo pregunto,
Si vemos hoy los 10 mandamientos, nos sentamos a leer los 10 mandamientos, realmente, más allá del concepto de religión, más allá, porque si ustedes ven en la religión católica, en la religión protestante, los musulmanes, los anglicanos, en todas las religiones hay unos principios básicos de desarrollo del ser humano. Entonces, esos 10 mandamientos, ¿qué representan para el ser humano más allá de lo religioso? No matarás, no robarás. ¿Qué pueden representar para usted el no matar, el no robar? Unas normas, ¿cierto? Entonces, los 10 mandamientos son normas de convivencia, Juan David. Sí, principios. Principios. Y toda relación tiene que estar fundamentada y cimentada en unos principios, en unas normas, en unas políticas. Entonces, por ejemplo, cuando usted lo contrata a una empresa, le dicen, venga, Giancarlo, su contrato de trabajo dice que usted deberá ingresar a las 8 de la mañana y no a las 8:30. Una norma. Su horario de almuerzo será de 12 del día a 2 de la tarde. Una norma. Luis Fernando quiere intervenir. Dale, Luis. Profe, yo también lo veo como más un tema de ética. Porque Ética. si no tuviéramos estos temas de ética, de no robarás, no matarás, se podría imaginar el mundo en el que viviríamos. Exactamente, Luis Fernando. ¿Y cómo se traslada ese concepto de ética, de principio, de norma? ¿Cómo se traslada a una sociedad a través de un sistema jurídico? Entonces, si ustedes ven, en uno de los mandamientos dice, no matarás, ¿cierto? Mandamiento de la ley de Dios. Entonces uno dice, venga, ¿y si yo mato, qué pasa? Me condeno, me voy al fuego del infierno, dice la Biblia, dice las Sagradas Escrituras. Pero si ustedes van y miran el Código Penal dice, señor ciudadano, no puede matar. Ay, ¿por qué no puedo matar? Porque nosotros como justicia lo condenamos, lo mandamos para una cárcel. Normas de convivencia. Entonces la administración, así como todo en la vida del ser humano, está regido por normas, por principios, por valores, por conjunto axiológico, o sea, por ética, Luis Fernando, por ética. Ética, principios, valores, normas, ¿ya? ¿En qué momento Moisés aparece con las piedras? Ellos le llaman la tabla de los 10 mandamientos. En el momento en que el pueblo se desordenó, en el momento en que el pueblo dejó de tener confianza, en el momento en que el pueblo dejó de creer. Entonces, dice la Biblia, Moisés se alejó al monte Horeb, se alejó al monte y dijo, estuvo allá 1, 2, 3 días, cuenta la escritura, y luego bajó y dijo, mire, el Señor les manda a decir esto es palabra de Dios. Entonces, en una organización que no existan normas, que no existan principios, que no existan valores y que no exista ética, no existe nada. No existe confianza, no existe credibilidad, no existen procesos, no existen procedimientos. Sigo con otra imagen ya para entrar a definir cada uno de los conceptos. Sigo con otra imagen. Esta es otra imagen bíblica. Ahora van a decir los ingenieros, no le alta y no quede puerta, se ponga a dar misa. Una cátedra de religión. No. Juan David, ¿qué imagen es esa? ¿Esa no fue cuando Jesús multiplicó los panes y el vino? Cuando multiplicó los panes y los peces. La del vino fue el primer milagro que hizo Jesús, fue convertir el agua en vino. Aquí fue cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Ustedes recuerdan que por ahí le hicieron un meme a Nicolás Maduro porque se equivocó al decir panes y peces? Dijo por ahí otra cosa, más compleja. Bueno, les cuento la historia de lo que pasó allí. Resulta que llega una multitud, una cantidad de gente a escuchar hablar a Jesús, y entonces los discípulos le dicen, oiga hermano, esa gente viene con hambre, ¿qué vamos a hacer? Esa gente está aguantando hambre, lo quieren escuchar a usted, y lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, y eso no alcanza ni para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús les dijo, venga, hágale, pelados, tranquilos, no se preocupen por eso, mijos, tráiganlo, échelo para acá. Y entonces oró al Señor, puso las manos sobre aquellos productos y se multiplicó de manera alarmante. Pregunta, según lo que dice la Biblia,
¿Jesús se fue a repartir la comida a todo el mundo? No. ¿Quién creen ustedes que fue el que repartió la comida? Sus Juancho, ¿qué ha discípulos, leído ¿no? la Biblia? Sus Los discípulos. discípulos. Los discípulos. Entonces nace otro concepto. ¿Cuál sería ese concepto? ¿Qué se le ocurre? Una palabra allí. Él les dijo, muchachos, vayan Trabajo en ustedes. equipo, ¿no? Trabajo en equipo, primero. Segundo, Liderar. liderazgo, Geraldine. Liderazgo, liderazgo. Trabajo en equipo y liderazgo. Entonces, primero les dijo, muchachos, venga, organícese. Trabajo en equipo. Peter Senge. Administraciones que aprenden en equipo, que trabajan en equipo. Y luego dijo, y vayan ustedes, repártanlo. Entonces, trabajo en equipo, confianza y liderazgo. Liderazgo. Por eso cuando yo en una organización, en una empresa, voy a delegar funciones, yo primero tuve que haber formado líderes. Tuve que haber formado líderes. Tuve que haber creado el concepto de liderazgo. Miren, ¿cuál fue la base? Hoy en día, una de las organizaciones más grandes del mundo es la organización religiosa, en cualquiera de los credos que lo analicemos. Por ejemplo, la religión católica tiene 1.500 millones de seguidores. 1.500 millones de seguidores, un 25% de la población de la Tierra. 1.500 millones, y esa iglesia nació en un personaje, en Jesucristo. Nació la Biblia, la religión católica, nació ahí el cristianismo. Y alrededor de él habla la Biblia de 12 personajes. Judas, que se colgó por traidor. 11 personajes que luego se convirtieron en 100, en 1.000, en millones, y hoy tiene 1.500 millones. ¿Por qué? Porque hubo un principio de liderazgo, porque hubo un principio de trabajo en equipo y de confianza. Quise utilizar estas diapositivas, estas imágenes, mucho más allá de lo religioso, para adentrarme en el concepto de lo administrativo. Ya entonces ustedes van pensando en un sello gerencial. Bueno, si yo llego a ser gerente, ¿yo cómo voy a actuar? ¿Ya? Porque la administración tiene conceptos técnicos. Por ejemplo, la planeación estratégica es un concepto técnico. Aplicar una matriz DOFA, que hoy ya le llamamos diferente, hoy le llamamos FODA, FODA, porque yo primero identifico mis fortalezas, después mis debilidades. Una empresa o una persona que tenga más debilidades que fortalezas, una organización que tenga más debilidades que fortalezas, apague y vámonos. Entonces, herramientas como la FODA, es una herramienta técnica. Herramientas como la matriz Pestel, como la matriz MICMAC, son herramientas técnicas para administrar. Los test de motivación de los empleados, gestión del talento humano, son herramientas técnicas. Pero más allá de la aplicación de las herramientas técnicas, todos nosotros debemos desarrollar un estilo gerencial, un sello propio. Entonces, por eso quise utilizar estas diapositivas para que nos fuéramos adentrando en el concepto de lo que es la administración. Seguimos marchando entonces por la antigüedad. Seguimos marchando por el desarrollo histórico en el crecimiento, en el fortalecimiento del concepto de lo que es administración. Entonces, las primeras estructuras organizacionales, es decir, las primeras empresas en las que se vio la aplicación del concepto de administración fueron los ejércitos. Primero los ejércitos. Miren, si ustedes analizan, hacemos un recorrido histórico, los ejércitos chinos antes de Cristo, los ejércitos asiáticos, los ejércitos romanos tenían una estructura organizacional, eran empresas creadas con unos roles definidos, el Sanedrín, y cada uno tenía un rol dentro de la organización, el gobernador. Entonces los ejércitos, y luego aparece la iglesia, las estructuras religiosas. Entonces, si ustedes ven, y tomo nuevamente el caso de la Iglesia Católica, el primer papa fue Pedro, o sea, una figura organizacional, gerencial, directiva. Y a partir de allí se empezó a desprender, a difuminar la empresa en sus diferentes campos de acción. Si vemos hoy en día, la Iglesia Católica tiene un papa, tiene unos cardenales, tiene unos arzobispos, tiene unos obispos, tiene unos sacerdotes, tiene unos diáconos y tiene unos fieles, o sea, una estructura piramidal.
que luego la definió Max Weber en 1960-70, la definió como teoría estructuralista. Así funciona el Estado todavía. Así funcionan las fuerzas militares todavía, después de 2500 años. Así funciona la Iglesia Católica todavía, como una estructura piramidal, una pirámide. Si usted va a una alcaldía, en la cúspide de la pirámide está el alcalde y él es el que ordena. Y la base de la pirámide no toma decisiones porque las decisiones se toman arriba. Hoy en día en el sector privado la cosa ha cambiado por señores como este, como Michael Porter, que habla de competitividad. Michael Porter dice, mire, la empresa que no sea única desaparece, la empresa que no sea diferente a los demás desaparece. Y para ser única hay que generar confianza y hay que generar autonomía, toma de decisiones. Entonces ya hoy en día las empresas están diseñando unos organigramas circulares para que se puedan tomar decisiones en diferentes puntos de la organización. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo estoy cerrando un negocio, yo tengo que esperar como asesor comercial a que el gerente me dé la autorización. Va a pasar tanto tiempo que mi cliente se va a ir y el de enseguida sí le va a dar, va a tomar la decisión así, en segundo. Bueno, entonces, las primeras estructuras organizacionales administrativas también son muy antiguas, la iglesia y los ejércitos. Luego, en el siglo XVI, aparecen unos señores que les llamaron los cameralistas, es decir, ya para el siglo XVI, lógicamente que pasó mucha agua debajo del puente, pasaron muchas cosas entre las primeras estructuras organizacionales y se fue consolidando el concepto de administración y de organización a través de la historia. Estoy dando algunos tips, no para quedarnos en la historia, sino para entrar en las teorías modernas. Entonces ya sobre el siglo XVI, 1560, aparecen unos señores que se llamaron los cameralistas. Eran unos empresarios, sobre todo del sector comercio. Se les llama cameralistas porque ellos acostumbraban a reunirse en recámaras, lo que nosotros llamamos en una habitación, en una cámara, en una recámara, en una habitación, en una sala, a tomar café, bueno, a tomar ponimalta. Ah, no, entonces yo creo que no había la ponimalta. 1560. Entonces ellos se reunían como analizar la problemática de sus empresas y de sus organizaciones. Ellos empezaron por plantear la necesidad de organizar la contratación de personal. O sea, ellos empezaron a hablar de talento humano. Ellos empezaron a decir, mire, nosotros necesitamos organizarnos para saber a quién contratamos. Esas personas que nosotros contratemos, las tenemos que capacitar. Les tenemos que generar conocimiento. O sea, de ahí nació en gran parte y en gran medida la teoría humanista, la teoría sistémica, la teoría de la gestión del conocimiento, que es una teoría súper moderna y que la empezaron los cameralistas. Cuando ellos decían, hermano, mire, yo tengo problemas con los empleados, no llegan a trabajar. Hermano, montemos alguna cosa para saber cómo los contratamos, cómo los vinculamos, cómo evitamos que se nos enfermen. Eso fue de los primeros conceptos, la teoría de los cameralistas o las famosas reuniones de recámara o de habitación. Luego entonces empiezan ya sobre siglo XVII, siglo XVIII, 1800, 1900, empiezan a aparecer los primeros modelos matemáticos de administración. Empiezan a aparecer los primeros modelos. Por ejemplo, el método de Descartes o de Descartes, el método de René Descartes, que se llama el método cartesiano. Creo que ustedes han escuchado y lo vimos en álgebra. El plano cartesiano viene del método cartesiano. Entonces este señor René Descartes empieza a decir, mire, las empresas hay que administrarlas con elementos cuantitativos. Muy seguramente de esa teoría cartesiana nació la teoría matemática de la administración, la teoría sistémica de la administración. Y entonces René Descartes empieza a proponer una serie de modelos de comprobación. Modelos de comprobación. Si ustedes miran, por ejemplo, todo lo que son los modelos contables, son modelos de comprobación. Debe haber saldo. Debe haber, pero no hay. Debe haber saldo. Es un modelo de comprobación. Si uno mira, por ejemplo, en el paradigma de la investigación contable,
hay un paradigma que se llama la partida doble. Todo egreso debe tener un ingreso, o todo ingreso debe tener un egreso. Me hago entender. Si de su bolsillo sale plata, es porque llegó a algún lado, a la tienda donde compró la ropa, al supermercado donde compró sus víveres, a la tienda donde compró los zapatos, los guayos de fútbol. Y ese ingreso de su bolsillo se convierte en un egreso para otro. Eso hace parte del método de comprobación o del método cartesiano. Es decir, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, entonces se empiezan a dar las primeras teorías matemáticas, las teorías de comprobación. Hoy, todas las organizaciones, todas las empresas trabajan sobre elementos de comprobación. ¿Ya? Entonces, una empresa dice, ¿cuánto vendimos en el 2020? ¿Cómo vamos en las ventas de agosto comparadas con el 2021? Ah, cayeron 5%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Perdimos clientes, perdimos mercado. Camine, analicemos, comprobemos y tomemos decisiones. Tomemos decisiones. Todas esas teorías llevan a la gerencia, a la dirección, al administrador, a la junta directiva a tomar decisiones. Son elementos de comprobación. El famoso René Descartes, método cartesiano. Y aparece entonces en el siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aparece un hecho histórico que fue el que partió el mundo en dos. Así como el mundo con Jesucristo se partió en dos. Uno escucha decir, hasta los ateos, los escépticos dicen 200 años antes de Cristo, los filósofos, los historiadores. Entonces la historia de Cristo partió la historia de la humanidad en dos. La revolución industrial partió la historia de las empresas, la historia de las organizaciones, la historia del mundo entero, la historia de los seres humanos, la partió en dos. Porque todo cambió. Cambió entonces la forma de trabajar, cambió la forma de contratar, cambió la forma de comercializar. Se empieza a desarrollar totalmente el comercio internacional a través de la máquina de vapor, del barco a vapor. Se empiezan a darle, es más, la revolución industrial inclusive cambió las relaciones políticas entre los países, todo el concepto de geopolítica, la revolución industrial, siglos XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué elementos se dieron con la revolución industrial? ¿Qué elementos se dieron? Primero, cambió la forma de producción. Claro, ya podían llegar insumos a todo el mundo. Ya la forma de transportar los productos del sector rural cambió. Entonces cambió la forma de producción. Ya se pudo arar la tierra. Ya llegaron conocimientos de otros mundos de cómo estaban produciendo en Asia, cómo estaban aprovechando las tierras en otros continentes. ¿Qué otro elemento? Aparece con la revolución industrial, aparece el trabajo asalariado. Aparece el trabajo asalariado. Es decir, antes de la revolución industrial había una compensación laboral. Es decir, no se tenía el concepto de salario como tal, con los componentes que se tienen hoy en día. Ustedes no pagaban. Entonces, no, sí, Juancho, sí pagaban. ¿Ya? Claro que se pagaba, pero era una compensación. Es decir, usted me hace este trabajo y yo le pago esto. Recuerden que la compensación se diferencia del salario porque el salario tiene unos efectos. El salario tiene unos efectos. Por ejemplo, Juan David, a usted lo vinculan a la alcaldía de Armenia, a trabajar en la alcaldía de Armenia en el área de sistemas y a usted le dan un contrato de prestación de servicios. La plata que usted recibe por prestar esos servicios no es un salario, es una compensación porque usted pactó con una persona, pactó una obra, un trabajo específico, ¿ya? Entonces no se convierte en salario porque a usted pactó por 2 millones de pesos mensuales, eso le pagan. Y el día que terminó su contrato, usted se va, ¿ya? El concepto de salario va más allá. Por ejemplo, el concepto de salario está asociado a la seguridad social. Entonces, si a Juan David lo contratan para prestar servicios en una entidad pública, usted tiene que pagar su seguridad social. ¿Alguno de ustedes ha sido contratista del Estado? ¿Quién ha vivido la experiencia? ¿Contratista de una entidad pública? No. Bueno, les cuento cómo es. Usted tiene la posibilidad,
con el alcalde de Armenia, con el alcalde de un municipio, con el gobernador, con un secretario de despacho, de acceder a un contrato de prestación de servicios. Entonces, a usted le suscriben el contrato y en el contrato dicen qué actividades va a realizar, no qué funciones va a cumplir, qué actividades va a realizar. Por ejemplo, Juan David, a usted le dicen, usted le va a hacer mantenimiento a los equipos de cómputo de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Quindío. Obligaciones, los equipos deberán permanecer funcionales. Deberá atender los requerimientos de emergencia cuando un equipo falle. Deberá informar las necesidades, los requerimientos de repuestos, deberá reparar los equipos. Eso no son funciones, son actividades propias de un contrato. Luego dice, por esa prestación del servicio, el contratista, o sea, la gobernación, le cancelará al contratante Juan David 10 millones de pesos y el contrato durará 5 meses. Los pagos se realizarán 2 millones de pesos cada mes. O sea que Juan David va a recibir esos 2 millones por esa prestación del servicio y de ahí él tendrá que pagar su seguridad social porque el Estado lo obliga. Contrario al concepto de salario. Entonces resulta que Juan Sebastián Marín lo llamaron de la gobernación y le dijeron, lo vamos a vincular a un cargo de libre nombramiento y el cargo se llama jefe de mantenimiento. Y entonces en la vinculación dice, manual de funciones. ¿Qué funciones cumple Juan Sebastián? Mire que son diferentes el concepto de función al concepto de actividad. Entonces, las funciones de Juan Sebastián serán velar por el mantenimiento. Mire que pueden ser muy similares a las de Juan David. ¿Qué cambia? El tipo de vinculación. El tipo de vinculación laboral. Pero resulta que Juan Sebastián va a recibir, además de su salario, la empresa le va a pagar la seguridad social. Además de su salario, Juan Sebastián va a recibir una prima de servicios, va a recibir una prima de Navidad, que no la va a recibir Juan David porque el tipo de contratación es diferente. Entonces, antes de la revolución industrial existía el emolumento o la compensación por trabajos prestados, pero no existía el concepto de salario. ¿Ya? El concepto de salario incluye el que la persona se pueda pensionar. Ahora, el concepto de contrato también, pero solo bajo la responsabilidad del contratista, no de la empresa que lo vincula. ¿Queda claro ahí, Juan David, la diferencia entre los dos conceptos? Claro que sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, la revolución industrial trajo consigo, primero, el cambio en el sistema de producción. Segundo, surge el concepto de salario, es decir, el trabajo asalariado. El salario como concepto que tenemos hoy en día. Tercero, empieza a transformarse el espacio físico. Claro, se empiezan a dar construcciones en el sector rural, el uso de suelo empieza a cambiar, empiezan a crecer las ciudades, empiezan a crecer centros poblados cerca a las áreas de cultivos, cerca a los ríos, es decir, el espacio, el uso del suelo y el uso del espacio empieza a cambiar gracias a la revolución industrial. Y el otro componente importante que marca la pauta con la revolución industrial, ya se los mencionaba ahora, es el crecimiento de los mercados, la expansión de los mercados. Claro, eso es lógico. Antes de la revolución industrial no teníamos la máquina de vapor, no teníamos la facilidad de transportar, ya fuera en tren, en barco, de una ciudad a otra. Entonces había que hacerla en animales, había que hacerla al hombro, utilizando esclavos, utilizando muchos hombres. Entonces era mucho más tedioso, era mucho más difícil. Claro, un recorrido que podía tardar 6 meses en una cuadrilla de hombres terminó haciéndose en 1 o 2 días a través de la máquina de vapor. Entonces el comercio se dinamizó. El comercio se dinamizó. Y miren cómo ese concepto de comercio internacional ha venido creciendo cada día más. Muchachos, yo les cuento, yo tengo 55 años y yo he visto cambiar el mundo. Yo vi llegar a Colombia el primer celular. Yo vi llegar a Colombia el primer celular. Yo recuerdo que mi profesor de tecnología, ¿te imaginas la tecnología que vi yo en el año 80, 78, en bachillerato? Mi profesor de tecnología me decía, Jorge Iván, no se le haga raro que en 20 o 30 años usted esté viendo a otra persona a través de una pantalla y esté hablando con ella. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Entonces, el mundo ha evolucionado tanto que por eso las empresas tienen que ser tan competitivas, porque el mismo mercado lo exige.
Hace 30 años, uno, como empresario, hablar de exportaciones, eso era loco. Exportaban las grandes multinacionales, las grandes empresas. Hoy en día yo tengo amigos que tuestan café, procesan café y ellos mismos lo exportan. Exportan 10, 20, 30 libritas y los exportan con protocolos de Procolombia y del Ministerio de Comercio. Entonces, esa revolución industrial nos adentró. Hoy en día hablamos de la cuarta revolución industrial, ya ni siquiera de la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial con todo el tema de las redes sociales. ¿Qué consecuencias trajo consigo la revolución industrial, además de todo lo anterior? Se empieza a desarrollar a nivel mundial un desarrollo fabril, es decir, un crecimiento exagerado de fábricas de todo tipo. Fábricas de procesos de textiles, fábricas de procesos de repuestos, fábricas de transformación de alimentos. Es decir, se empieza a dar en el mundo un auge muy, muy marcado en el tema fabril, en el tema de la creación de nuevas fábricas, que el modelo ha cambiado. El modelo ha cambiado. Hace unos 20 años veíamos nosotros, las fábricas eran monstruos. Uno aquí, por ejemplo, acá en Armenia, que era pequeño, Bavaria era pequeño, y uno no la recorría, la fábrica no la recorría en un día. Esa empresa le daba la oportunidad a estudiantes de ir a conocer cómo funcionaba y uno no alcanzaba a recorrer la empresa en un día y era pequeña. Entonces se acostumbraban en fábricas muy, muy grandes, monstruos. Hoy en día, al amparo de la teoría de la competitividad, al amparo de la teoría de la productividad, pues los empresarios, los industriales, han optado por crear empresas pequeñas, fáciles de movilizar, fáciles de montar, fáciles de desmontar, fáciles de llevar de un país a otro, de un lugar a otro. Es decir, casi que fábricas express. De hecho, hoy tenemos un modelo que es chino, un modelo inventado por los chinos de los buques fábrica. Buques fábricas. Yo no sé si ustedes sabían que parte de la producción de don Arturo Calle se hace en la China. Y ni siquiera en la China, se hace en alta mar. Porque el empresario contrata los servicios de una fábrica en China, de una fábrica de textiles, de confecciones. Ellos toman el pedido en puerto y prenden el buque y durante todo el viaje se vienen produciendo. Llegan al nuevo puerto donde van a entregar y ya tienen todo lo fabricado y ahí toman otro pedido. Pues miren cómo ha cambiado el concepto de lo que es la fábrica con los nuevos modelos. Se empieza a dar el concepto de las entidades financieras con la revolución industrial, la industrialización. Entonces nacen los bancos. No quiere decir que no existieran entidades financieras, pero no bajo el concepto que tiene hoy en día el sector bancario, de la colocación, de la captación y de la colocación como se tiene hoy en día. Se empiezan a dar los procesos de acumulación de capital. Claro, nacen los bancos, entonces las empresas empiezan a ahorrar, las personas empiezan a ahorrar, ¿ya? Entonces nace el concepto de la acumulación de capital y se fortalece el concepto de la inversión privada. O sea, se da un auge inmenso del concepto de administración privada. Claro, se rompen esquemas, se rompen modelos de socialismo, se rompen modelos de comunismo. Recuerde que el concepto del comunismo es que la propiedad debe estar en manos del Estado. El Estado debe ser propietario de todos los medios de producción, según el comunismo y el socialismo, pero a través de la revolución industrial, pues, el concepto cambia y los medios y los capitales o los medios de producción, el capital de producción, según este nuevo modelo, debe pasar a manos de los empresarios, a manos de los privados. Todo eso fue consecuencia de la revolución industrial. Y entonces se empieza a acuñar, se empieza a dar la definición de lo que es el concepto de administración. Entonces, la administración no es un invento de estos 2 últimos siglos. Ustedes mismos lo mencionaban ahora, ¿no? Es que el ser humano administra desde que tomó conciencia, esa frase me gustó, desde que tomó conciencia de sí mismo, desde que se dio cuenta que quién era. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el hombre y yo puedo dominar lo que está a mi alrededor, pero para dominarlo lo tengo que administrar. Entonces, el término de administración
o el concepto como tal se aplica desde la línea del tiempo muy allá, muy atrás. Pero la definición como tal se empieza a dar después de la revolución industrial. Después de que algunos teóricos, tomando el ejemplo de los cameralistas, dijeran, venga, tenemos que organizarnos, tenemos que reconocernos, tenemos que crear un concepto que estandarice el actuar de las empresas, y a eso le llamó administración o administrar. Entonces, la palabra administración, la palabra administrar, es una palabra que etimológicamente se deriva de dos términos del latín. Aquí lo pueden ver ustedes. El primero de ellos, ad. Ese término en latín significa orientación. Ad significa hacia dónde voy, hacia con H y con C. Significa orientación, significa ubicación, significa un norte, significa un camino. Ad, que es la primera parte de la palabra, derivado del latín, etimológicamente. Y la segunda palabra significa ministrare, administrare. La primera significa hacia dónde, con H y C, hacia. Y la segunda, ministrare, significa orden, disciplina, jerarquía. Entonces, si unimos etimológicamente, si vamos a definir la palabra desde esos dos conceptos etimológicos de la partición de la palabra, entonces podríamos decir que administrar es orientar, pero bajo unos preceptos. Ustedes mismos dijeron las palabras ahora, principios, normas, ética. Entonces, orientar bajo unos principios, bajo unos parámetros. Por eso las empresas tienen manuales de procesos y procedimientos. Por eso las empresas tienen sistemas de gestión de calidad. Por eso las empresas tienen manual de funciones. Por eso las empresas tienen organigrama. Por eso las empresas tienen una serie de protocolos que le permiten a un gerente como usted o como yo orientar los destinos de esa organización hacia el cumplimiento de unas metas y unos objetivos, pero bajo todos esos parámetros. Disciplina, orden, jerarquía. ¿Ustedes se imaginan? Alguien decía ahorita, ¿qué sería del mundo o qué sería de la humanidad sin esas normas? Sin los 10 mandamientos. ¿Qué sería de una empresa sin un reglamento interno de trabajo? ¿Qué sería de una empresa sin un manual de procesos? Aunque hay muchas empresas que no lo tienen, pero desarrollan sus actividades de una manera controlada y organizada. Entonces, administrare, orientar hacia, con disciplina, orden, jerarquía, obediencia, reconocimiento. Y entonces entramos ya en el espacio de definirlo técnicamente. Ya lo definimos etimológicamente. Ahora, científicamente, técnicamente, cualquier autor que consultemos va a definir la administración, primero, escuchen esto, va a definir la administración como una ciencia, Si ustedes van al protocolo de la ONU, hay un documento donde la ONU define los tipos de ciencias que existen en el mundo, es decir, identifica las actividades que son consideradas como científicas, la medicina, la biología, la química, como ciencias exactas, la matemática, ciencias exactas, pero también define unas actividades que son sociales y las define como ciencias, la sociología, la filosofía, la ontología, la antropología, y dentro de esas ciencias sociales se encuentra la contabilidad, siendo la contabilidad una ciencia muy basada en números, en cifras exactas, pues la contabilidad es considerada una ciencia social por el resultado que arroja en términos del beneficio a la sociedad. Lo mismo la economía. Entonces tenemos la contabilidad, la economía y la administración. Entonces tener muy claro primero que la administración es una ciencia y es una ciencia social que tiene unas tareas básicas, tiene unas tareas totalmente definidas y esas tareas son la ejecución, el control y el desarrollo de unos recursos. De eso se encarga
la administración como ciencia social que se encarga de orientar, ejecutar, controlar unos recursos. Entonces, por eso al gerente se le confía una empresa con unos recursos. Toda empresa tiene unos recursos físicos, un local, una edificación, unos muebles, unas sillas, unos archivadores, unos recursos físicos. Toda empresa u organización tiene unos recursos financieros, o si no, con capital de trabajo. Hay que pagar proveedores, hay que comprar materia prima, hay que comprar maquinaria, hay que comprar mercancía, recursos financieros. Entonces, recursos físicos, recursos financieros. Hoy en día, recursos técnicos y tecnológicos. Hoy en día la empresa, por chiquita que sea, si no tiene un computador al menos para tener sus archivos digitales, su información digitalizada, si no tiene al menos una conectividad a internet para poderse estar comunicando con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, recursos físicos, recursos financieros, recursos técnicos y tecnológicos, y el más importante, que lo mencionábamos hace 8 días, el recurso humano. Entonces, cuando usted, como gerente, es vinculado a una empresa, ya sea gerente general, director de área, director de sección, director de departamento, gerente de área, usted lo que va a hacer es ir a orientar esos recursos de la mejor manera posible hacia el cumplimiento de las metas de la organización. Lógicamente que al amparo del cumplimiento de las metas colectivas, cada individuo debe desarrollar y cumplir sus propias metas y sus propios objetivos. Por eso por allá, Daniel Goleman, que escribió un libro muy bacano, La inteligencia emocional en las empresas, él dice que en la empresa el cumplimiento del objetivo colectivo, del objetivo individual, del objetivo de cada persona, se tiene que convertir en una sumatoria del cumplimiento de los objetivos de la organización. O sea, que la empresa debe tener empleados satisfechos, empleados contentos, empleados que le aporten, empleados que se sientan realizados, que sientan que están cumpliendo sus propias metas y que están aportando al cumplimiento de las metas de la organización. Entonces, usted como gerente lo que hace es, cuando aplica el concepto de administrare, cuando aplica el concepto de administración, lo que está haciendo es orientando unos recursos. Más adelante vamos a ver que el concepto se empieza a ampliar cuando empezamos a hablar en el mundo de globalización, de internacionalización de los mercados, de la movilidad de los factores. Hoy en día hablamos de movilidad de los factores. Miren, por ejemplo, la EDEC, Empresa de Energía del Quindío. Las acciones las compró EPM. Y muchos de los trabajadores de acá de EDEC, de Armenia, fueron llevados a México, a Chile, a otros países donde EPM tiene acciones y tiene empresas. Eso se llama movilidad de los factores. Entonces, la administración es una ciencia. La administración es una ciencia. Perdón un segundito. Yo le bajo el volumen acá. Entonces, debemos tener claro, hoy nos debe quedar muy claro que la administración es una ciencia, primero. Segundo, que es una ciencia social. Tercero, que es la que se encarga de orientar la ejecución de unos recursos hacia el cumplimiento de las metas de una organización. Y entonces empiezan a surgir diferentes autores a ampliar el concepto de lo que es administrar o de lo que es administración. Dice, por ejemplo, Hidalberto Chavenato, que administrar es interpretar los objetivos de una empresa. Mire lo bonito y lo amplio del concepto de lo que es la administración. Ah, bueno, entonces que ya no es solamente ejecutar la plata, no es solamente mirar qué silla está dañada, no solamente es mirar qué computador necesitamos, cuál es el software, el CIGO, o cuál es el software contable que vamos a comprar. No es solamente eso. Miren cómo Hidalberto Chavenato amplía un poquito el concepto y él dice, mire, gerente, administrar es interpretar
las necesidades y los objetivos de una organización y de un colectivo. Interpretar los deseos, las necesidades y los objetivos de una empresa, de una organización. Por eso, cuando veamos el concepto de planeación estratégica, que está por ahí para uno de los ensayos, en planeación estratégica dice, señor gerente, usted tiene que definir una misión y una visión. En esa misión y en esa visión se ven reflejados los objetivos de la organización en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso cuando ustedes ven la visión, bacano, aquí vamos a traer algunas para que las miremos, son enunciados soñadores. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, para el 2025, la Corporación Universitaria Remington será reconocida como una de las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento en el eje cafetero, con mayor reconocimiento en Colombia. Entonces usted como gerente debe identificar cuáles son esas necesidades, esas metas y esos objetivos de la organización y plasmarlos en una misión, en una visión, en unos objetivos estratégicos, en unas políticas de calidad. Y a eso Chavenato le llama administrar. Miren, el concepto se va ampliando, el concepto se va abriendo. Administración. Hidalberto Chavenato, y entonces Hidalberto, este señor, empieza a mencionar los 4 elementos claves en un proceso administrativo, que los vamos a ver acá y que luego contamos de dónde surgieron. Entonces ya tenemos claro que administrar es orientar unos recursos, pero administrar es también identificar las necesidades y los objetivos de la organización. Eso es gerenciar. Y entonces, gracias a los teóricos, es decir, ya por allá, más o menos en 1880, 1890, empiezan una cantidad de señores a hacer investigación pura en el tema de administración, en el tema empresarial, y estos señores dijeron, tenemos que llevar a que esta actividad del ser humano, que es administrar, se convierta en ciencia, y empiezan a crear las teorías. De esas teorías entonces nace o surge el concepto de las 4 funciones que se cumplen a través de la administración. 4 funciones que se cumplen a través de la administración. La primera función que se plantea con la administración, la primera función es la planificación. La planificación. Definitivamente, usted, por ejemplo, va a formular un proyecto. Juan Camilo Valencia dice, yo voy a crear mi propia empresa desarrolladora de software. Pues él no podrá salir al mercado sin saber cómo se comporta el mercado. Él no podrá salir al mercado sin conocer los precios de la competencia. Él no podrá salir a un mercado sin saber cuáles son los gustos, los consumos, desde el enfoque cultural, desde el enfoque económico. Es decir, Juan Camilo tendrá que sentarse y rayar, diseñar un modelo de negocio, crear un modelo de negocio, analizar el mercado, analizar los componentes técnicos que requiere para sacar adelante su negocio, hacer un análisis financiero para poder tomar decisiones. A eso es lo que estos científicos llaman planeación. Planeación. Usted, por ejemplo, Jefferson dice, el próximo fin de semana me voy con mi familia a pasear. ¿Será que Jefferson se levanta el sábado, tira las cosas al carro y camine y arranquemos? No. Él se tendrá que sentar con su familia a pensar, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Nos vamos en el carro o nos vamos en bus? ¿Qué vamos a llevar? ¿Cuánto nos cuesta? Eso es planear. Entonces miren que es un principio que no es exclusivo de la empresa, que no es exclusivo del concepto de la organización. Es un principio que es exclusivo de la administración, que es exclusivo de la administración, pero que aplica en todos los campos del ser humano. La planeación. Para ustedes ingresar a la universidad, ustedes tuvieron que haber revisado sus nóminas, haber revisado su cartera, haber dicho, bueno, ¿de dónde va a salir la plata para yo estudiar? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? ¿A qué hora salgo de trabajar? Planear o planificar. Entonces nace el primer principio propuesto por estos teóricos de la administración y es el principio de la planeación o de la planificación.
En términos organizacionales, ¿qué es planificar o qué es planear? Es fijar objetivos, fijar unas metas, definir unos métodos, Miren, por ejemplo, uno observa en el ciclismo. Los primeros ciclistas colombianos, Álvaro Pachón, Cochise Rodríguez, había por allá un quindiano, Olarte, que aquí tuvo un almacén de bicicletas. En ese entonces se iba a las carreras internacionales, inclusive la Vuelta a Colombia y todo eso, simplemente los ciclistas arrancaban y el más berraquito se iba adelante y hasta luego, y el que ganó, ganó. Hoy en día no. Hoy en día los ciclistas están organizados por equipos, así como como un equipo de fútbol, como un equipo de baloncesto, y ellos planifican. Miren, uno dice, venga, ¿y por qué tal el que ganó el Tour de Francia, sabiendo que es tan buen corredor, por qué no está en la Vuelta a España? Porque el equipo planificó que solo lo iba a llevar al Tour de Francia, porque si lo lleva a la Vuelta a España lo mata. Lo mata. Un equipo de fútbol, antes de salir a una cancha, antes de salir a enfrentar al rival, se sientan y ven el video 100 veces para saber cómo ataca el delantero, para saber cómo se para el arquero, cómo se para el defensa. Eso es planificar. Entonces miren ustedes que no es un concepto exclusivo de las empresas, también es un concepto que aplica a la vida cotidiana del ser humano. Planificar es fijar objetivos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y es el primer principio empresarial por lo siguiente, porque yo primero planifico y después ejecuto. Entonces viene el segundo componente o el segundo elemento o la segunda función de la administración, que es organizar. ¿Y qué significa organizar? Definir tareas, definir roles, asignar funciones, asignar tareas. Entonces yo digo, venga, yo voy a crear una empresa. ¿Cuál va a ser la organización? Necesito un gerente. Necesito un contador público. Necesito un gerente de talento humano. Necesito un director operativo. O sea, empiezo a construir mi organigrama, mi estructura. A eso es a lo que el concepto le llama organizar. Entonces yo primero planifico. O sea, marco mis objetivos. Luego digo, para cumplir con esos objetivos, ¿cómo me debo organizar? Es decir, ¿qué personas debo vincular? ¿Qué funciones les voy a asignar? ¿Qué tareas y responsabilidades les voy a dar? ¿Qué línea de autoridad y mando voy a definir? ¿Quién va a tomar las decisiones? Eso se llama organizar. Entonces miren cómo hay un marco lógico, cómo hay una secuencia lógica en cada uno de los componentes. Planear, organizar. Si alguno de ustedes ha participado en la elaboración de un sistema de gestión de calidad, en el sistema de gestión de calidad hay un circulito, una función, una actividad que se llama el círculo Deming, el famoso PHBA. PHBA, ahorita los muestro por ahí. Eso significa planear, hacer, verificar, actuar. ¿De dónde viene eso? P, planear. H, hacer. B, V, verificar. A, actuar. Ese ciclo Deming nació de estos conceptos y de estos principios de la administración de empresas. Primero, ustedes siempre verán como primer principio del desarrollo empresarial la planeación, la planificación. Segundo, la organización. Tercera función o tercer principio, la dirección. ¿Y qué significa la dirección? La orientación, el mando, la estructura de autoridad. Hoy en día utilizamos un concepto mucho más bonito y es el liderazgo. El liderazgo. Entonces, mire, sí, Juancho. Ahora, pues, ahora que usted me dice lo del organigrama, yo hice comparación, pues, a lo de la policía sería así igual en orden jerárquico, que va desde arriba, desde el director, así descendiéndose entre los generales, desde los generales van a los brigadieres generales y así a los coroneles, así más o menos, pero ya sea en una empresa. Juancho, entonces mire usted, departamento del Quindío, J1, ¿quién es J1, Juancho? El departamento del Quindío, mi J1, mi coronel Ramírez.
Inestrosa. Coronel Ramírez, comandante de departamento, y hay un J2 y hay un J3 que están al mando de J1, ¿cierto? Mire que hasta lo identificamos por el rango. J1, el comandante con mayor rango, que me imagino yo debe ser un coronel full, ¿cierto? Sí, señor, ese es coronel full. Exactamente. Luego de mi coronel Ramírez, entonces por allá J2 podrá ser un teniente coronel. Luego en J3 podrá ser un mayor. Entonces, Juancho, así como usted lo acaba de definir, es más, la policía tiene una estructura piramidal idéntica a la de cualquier ejército. ¿Qué pasó, Juancho? Lo que pasa es que por allá con mi general Rosso hubo un cambio de sistema y cambió lo que se llamaba el cuerpo de suboficiales, cambió hacia el nivel ejecutivo. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? ¿Ya? Pero todavía guardamos la costumbre, Juan Sebastián, por ejemplo, de que al intendente le decimos mi sargento, o al intendente jefe le decimos mi sargento primero o mi primero. ¿Cierto que sí? No estoy equivocado. O al subintendente No, le sí, decimos sí, mi no, cabo. está bien. Exactamente. Pero hay una Incluso estructura. a los patrulleros hay gente que no les dice cabo segundo. Exactamente. Pero hay una estructura, Juan Sebastián. Hay una estructura. Entonces, está el director general de la policía. Luego, en la estructura piramidal, aparece los generales de, por ejemplo, el general de la DIPOL, el general de la DIJÍN, de la Policía Portuaria, del CERES, bueno, de todas esos Pero, programas. Sí, bueno. O sea, cuando usted dice que aparece la persona y las actividades que hay en el caso de los patrulleros, ellos actividades serían, ahí que cuáles serían exactamente las de vigilancia o se colocarán en, ¿cómo le explico? O sea, en realidad todas las porque es que ellos son los que prestan el servicio, sí, pero no. Pero son muy, Juancho, pero son muy específicas, ¿ya? Si usted conoce muy bien la institución, entonces recuerde, por ejemplo, el patrullero que está vinculado a un SMART tiene unas funciones muy específicas, muy definidas. El patrullero que está vinculado, por ejemplo, al área de carabineros, ¿ya? El patrullero que está asociado a caninos, el patrullero que está vinculado al área de antinarcóticos, el patrullero que está en carretera, policía, dirección de tránsito y transporte. Entonces, cada una de esas secciones debe de tener claramente definidas las funciones. O sea, habrán unas funciones generales, unas funciones amplias generales para el ejercicio de la función policial y habrán unas funciones particulares y totalmente delimitadas y definidas para el patrullero o para el intendente, subintendente, intendente jefe o comisario que esté vinculado a un área específica de la institución, ¿ya? El término general O sea, es vigilancia, pero sí tiene que estar definido, Juancho. Si usted mira, por ejemplo, en el manual de funciones de la institución, tiene que ser muy grande porque hay mucho campo de acción, Juan Sebastián, ¿ya? Hay mucho campo de acción. 5-4. En el caso de la DINAE ya sería, pues, empezando por mi brigadier general, entonces ahí ya se descienden Claro, a los directores de cada escuela. Exactamente. Y entonces, usted, Juancho, usted mismo se da cuenta y me da pie para mencionar esto, ese tipo de estructuras son muy rígidas, son muy piramidales, Juan Sebastián, por lo siguiente, un patrullero no podrá ser autónomo en la toma de decisiones en la mayoría de los casos si no cuenta con el aval de un superior inmediato. ¿Es cierto, Juan Sebastián? Habrán procedimientos en los que el patrullero Sí, pueda proceder, ¿cierto? Por ejemplo, una captura. Entonces ya el patrullero debe saber que después de realizar la captura la debe legalizar. Entonces tendrá que ir a una URI, tendrá que ir a una unidad de reacción o a una unidad de la fiscalía a legalizar esa captura. Pero habrán decisiones que el patrullero no las puede tomar. Y el patrullero entonces le consulta al subintendente. Y si el subintendente ve que no es de su autonomía, le consulta al intendente. Y entonces el intendente ve que no y tiene que consultarlo con mi teniente comandante de estación o con mi capitán comandante de distrito. Y si mi capitán comandante de distrito no puede tomar la decisión, le tira la pelota a J3
al comandante operativo del departamento. Y si el comandante operativo ve que no puede, le pasa la decisión al comandante del departamento, que es J1. Miren lo que es una estructura organizacional. Y gracias, Juan Sebastián, porque me dio pie para mencionar esa estructura rígida. Eso que acabo de mencionar en una institución que está asociada al Ministerio de Defensa, que esa ha sido la gran pelea, porque hay muchos países donde la policía no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio del Interior. En Colombia depende del Ministerio de Defensa. Ese tipo de instituciones, la toma de decisiones es muy lenta, porque la estructura es muy rígida. Hoy, en las empresas privadas, están migrando hacia un sistema más autónomo y mucho más rápido en la toma de decisiones. Y ya les explicaba por qué. Porque el mercado así lo exige, porque el mercado lo obliga. Entonces ya hoy en las empresas tenemos niveles medios donde se pueden tomar decisiones, inclusive niveles bajos. Me hago entender, por ejemplo, la fuerza de venta de una empresa. Entonces a un funcionario de un banco le dicen, mire, si usted va a negociar con el cliente, va a negociar un CDP, empiece ofreciéndole la tasa del 9, efectivo anual, efectivo mensual, el 9, o el 7, o el 5. Y el cliente va a empezar a pedirle a usted aumento y entonces el banco le dice, usted se puede subir máximo hasta el 10. O sea, le generó la autonomía. Si el cliente le dice, hermano, negociemos eso al 9,5, él ya es autónomo de tomar la decisión, le dice, listo, señor, tomemos la decisión. No tiene que esperar a preguntarle al gerente o al jefe del área comercial. Eso se llama un organigrama plano o un organigrama circular, que es diferente al de la policía o al de las fuerzas militares o al de las entidades de gobierno, que es un organigrama piramidal, una estructura muy, muy rígida, donde la toma de decisiones está en la parte alta de la pirámide. Gracias, Juan Sebastián, ahí por el aporte. Bueno, entonces el concepto de dirigir se refiere a la orientación, el liderazgo. Hoy en día, el concepto de jefe, sobre todo en el sector privado, tiende a desaparecer. Hoy hablamos de líderes. Para dentro de 8 días les voy a traer el título de un libro muy bacano, un librito cortico muy bacano sobre el liderazgo. El líder, venga, bueno, por aquí tenía la nota, pero entre 8 días las tengo, ¿ya? Porque son temas muy bacanos, tema de liderazgo. Hay otro libro muy bacano que se llama, muchachos, ese libro no le debería faltar a ningún ser humano. Un libro muy bacano que se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. El primero se llamó así. La segunda edición lo llamó Inteligencia Emocional en las Empresas, Daniel Goleman. Mire, si todos leyéramos ese libro, el mundo sería diferente. Porque cuántas cosas han pasado catastróficas por la mala administración de las emociones. Una rabia mal administrada en el momento equivocado, un mal genio, una emoción mal administrada, me puede dar un infarto. Inteligencia emocional. Entonces, hoy en día en el concepto de dirección estamos aplicando en las organizaciones el concepto de liderazgo. El líder transaccional, el líder que transa y sabe transar, que sabe negociar. El líder transformacional. Uno siempre cree que los líderes están en el nivel alto de la pirámide o que están en el nivel central de la organización. Líderes hay en todas partes. Líderes hay en todas partes. Y para ser líder no se necesita ser jefe. El líder es el que invita con el ejemplo. Entonces, primer principio, primer fundamento, primer componente, planear, la planificación. Segundo, organizar, distribuir tareas, funciones. Tercero, dirigir, o sea, liderar. Y miren que está la secuencia lógica. Yo planeo, organizo y empiezo a dirigir sobre lo que organicé. Y viene el cuarto principio, el cuarto concepto de la administración que no puede faltar. No puede faltar y se llama el control. El control. Entonces, lo que no se planifica, primero, lo que no se planifica no se puede controlar. Lo que no se organiza no se puede controlar. Yo no puedo controlar sobre lo que no sé. Yo no puedo controlar sobre lo que no conozco. Entonces, ¿qué es el control? En términos administrativos, ¿qué es el control? Pues es la medición del desempeño.
Es medir el desempeño a los procesos, es medir el desempeño a los procedimientos, es medir el desempeño a los funcionarios. Es decir, yo en la etapa de planeación, yo debo establecer unos indicadores, unos objetivos claves. Hoy en día, hay, en el concepto de administración por objetivos, hay una cosa que llaman los PKR, que son objetivos por resultado, objetivos y tareas por resultado. También les voy a compartir mucha información de eso para que tengan, que es bacano. Entonces, si yo planteo unos objetivos, por ejemplo, objetivo para el año 2021, incrementar en un 5% la participación en el mercado, incrementar en un 5% las ventas. Si yo lo tengo en esos términos y tengo las estrategias para lograrlo, pues en el último principio, que es el del control, yo podré ir mostrando mes a mes. Venga, ¿cómo se comportó enero 2021 con respecto al 2020? No crecimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó con las estrategias? Venga, ¿cómo se comportó febrero? Crecimos 1.5. Listo, la estrategia está dando resultados. Eso se llama control. Y control sobre los objetivos, control sobre los resultados, pero también control sobre el desempeño. Entonces, por ejemplo, en el sector público, en la función pública, la DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública, estableció una cosa que se llama la evaluación del desempeño en los gerentes públicos, donde se mide el actuar de un funcionario frente al desarrollo de sus actividades y al desarrollo de sus funciones. Eso se llama control del desempeño. Lo que hablábamos ahora con Juan David del contrato de prestación de servicios. Se firma un contrato de prestación de servicios con una entidad pública y le nombran un supervisor de su contrato. Se lo aplican a los alcaldes. ¿Cómo, Juan? Ese control del desempeño se lo aplican a los alcaldes. El control del desempeño se le aplica a los alcaldes, se le aplica a los gobernadores. Ahora, los alcaldes y los gobernadores, los presidentes, los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, los diputados, que son los representantes en la Asamblea Departamental, y los concejales, que son los que ocupan el cargo en el Consejo Municipal, esos son cargos de elección popular. Ellos tienen una evaluación de desempeño de función pública y tienen otra evaluación que es la que le hace la comunidad, ¿ya? Que se llama la rendición de cuentas. Entonces ellos tienen dos tipos de evaluación, las que le hace la entidad como tal, gobernación o alcaldía, consejo o asamblea, pero también la que le hace la comunidad, porque todos ellos están obligados a rendir cuenta, Juancho. Entonces, ¿eso qué es? Eso es control, ¿ya? Si nosotros como ciudadanos ejerciéramos el control como debe ser en los cargos de elección popular, entonces nosotros le preguntaríamos al alcalde, venga, alcalde, que aquí en su programa de gobierno dijo que iba a recuperar las vías de Armenia. ¿Qué ha hecho? Si siguen los mismos huecos y tenemos 1000 huecos más de antes de usted posesionarse. Entonces, ¿dónde está su programa de gobierno? ¿Dónde está su plan de desarrollo? Eso se llama control. Y esos señores también, cargos de elección popular, ellos también tienen otro tipo de control que es de las entidades, valga la redundancia, de las entidades de control del Estado, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Bueno, niños, hoy no los molesto más. Yo espero que ustedes estén enamorando de este tema. Yo vivo muy enamorado porque esta es mi profesión. Yo soy administrador de empresas y mi ejercicio profesional ha sido ahí. He estado ahí ejerciendo como administrador de empresas. Me fascina el compartir con espacios laborales con otros compañeros. Me fascina el poder encontrar la esencia de estos elementos que acabo de mencionar todos los días. Cuando yo llego a mi oficina, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy de acuerdo a las actividades programadas? Planificar. Ah, bueno, listo. Por ejemplo, hoy con la registraduría, esta semana, estamos dictando unas charlas en los colegios de Montenegro sobre la participación de los jóvenes en la elección del Consejo Municipal de Juventudes el 28 de noviembre. Los muchachos no saben que pueden votar a partir de los 14 años para elegir el Consejo Municipal de Juventudes. No saben cómo votar, no saben dónde consultar su lugar de votación. Yo llego a la oficina, tengo 5 personas a cargo, les digo, bueno, niños, fulano se va a quedar en la oficina atendiendo público,
Laura va a ir al Instituto Montenegro, Mariana va a ir a la Escuela Francisco José de Caldas, yo me voy para el Colegio Goretti, o sea, organizamos, distribuimos tareas. Cuando regresamos todos a la oficina, entonces les digo, muchachos, ¿cómo nos fue? Laura, ¿cuántos capacitó? Rogelio, ¿cuántos capacitó? El compañero de la oficina, ¿cuántas personas atendió hoy? Al finalizar el día, planear, organizar, liderar y controlar. ¿Capacitamos 300? Perfecto, cumplimos la meta del día. Entonces me siento muy feliz de encontrar que cada día, ya les cuento, Juancho, encontrar que cada día estos principios se aplican de manera real. En mi alcaldía, Juancho, hubo cosas muy bonitas, aprendí mucho, aprendí muchísimo. Al comienzo me estrellé un poco porque yo tengo a ver, para los que no saben, Juancho me pregunta cómo me fue en la alcaldía. Yo fui alcalde de Buenavista, de acá de Buenavista, Quindío, alcalde en el periodo 2008-2011. Tuve experiencias muy bonitas. Para que ustedes vayan, yo quería que ustedes lo fueran notando y fueran encontrando un concepto, que el recurso más complejo de administrar en una organización, siendo el más importante de la organización, es el más complejo, que es el recurso humano. Entonces, cuando yo llegué a la alcaldía, yo llegué aplicando el concepto de liderazgo transformacional, es decir, diciéndole a la gente, siéntase feliz de trabajar acá. No venga a trabajar acá porque se sienta obligado o por el salario. Claro que el salario es totalmente importante porque es de lo que usted vive y de lo que vive su familia, pero sienta alegría de llegar todos los días acá a su puesto de trabajo, sienta alegría. Usted no va a tener en mí, no va a tener un policía encima todo el tiempo y entonces la gente malentendió, malinterpretó ese concepto de administración y de liderazgo y había gente que se iba 2 y 3 días y no iba a trabajar. ¿Ya? Al final logré que a través de ese proceso transformacional entendieran el concepto de lo que es el liderazgo. Ahí me enamoré de lo público, Juancho, y aquí estamos en el tema. Niños, espero que se enamoren de este tema. Yo sé que ustedes viven enamorados del software, viven enamorados de la ingeniería de sistemas, viven enamorados de los algoritmos, de toda esa parte de usabilidad, que es muy bonita, es muy bonita. Yo soy tecnólogo en electrónica y no se me olvida el día que a través de un dispositivo, de un programador, el Z80, no se me olvida. Una maquinita, se le ponía el microprocesador Z80, ustedes eso ni lo escucharán nombrar, eso es arcaico. Y recuerdo que con una programación que hice súper extensa, logré que un motorcito se moviera más o menos unos 5 centímetros y casi me muero de la alegría. Entonces, ustedes viven enamorados de esa parte técnica, enamórense también de esta parte gerencial, porque, como lo decía, le dijo Sócrates a Nicómaco, uno primero tiene que administrar lo propio para después pensar en administrar lo de los demás. Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, si hay alguna cosita que esté por ahí en el aire con el tema del ensayo y no lo quieren mencionar acá por cualquier circunstancia, escríbanme. Los que me han escrito se han dado cuenta de la respuesta. Mi respuesta es amable, mi respuesta es oportuna. A veces me demoro un poquito cuando estoy muy ocupado, pero no los dejo sin respuesta. Espero que la carretica de hoy. Sí, Giancarlo. Es que estoy como un poquito enredado de lo que tenemos que hacer para entregarle. Los temas son escogidos por nosotros mismos. No, yo puse los temas ahí. Si quiere, Giancarlo, usted tiene mi número. Venga, vuelvo y lo escribo acá. Me escribe ahí al WhatsApp. Ay, venga, que no he llamado a lista. En estos es sobre la quinta disciplina, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el primer ensayo, es que no tengo aquí el documento, me quedó en la oficina. El primer ensayo es sobre la quinta disciplina. ¿Quién me confirma? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, miren, ustedes ahí en Google Académico o en el mismo Google comercial, ustedes escriben, lo voy a escribir acá en el chat. Escriben la quinta disciplina y escriben Peter Senge. Ya la voy a escribir acá. Sí, porque el segundo ensayo es sobre liderazgo, ¿cierto? Público, Juancho. Y aquí estamos en el tema. Niños, bueno, a ver que esto... de este tema. Yo sé que ustedes vienen enamorados del software, vienen enamorados de la ingeniería.
estoy escribiendo en mayúscula, listo. Profe, ¿y por ahora qué tenemos que hacer? No, Ay, simplemente ir bueno, este marica. redactando, ir, re- A ir ver, redactando. Vea, entonces lo que tiene que hacer por ahora, Giancarlo, es lo siguiente. Van a consultar en Internet, en Google Académico, en Dialnet, en Cielo, en cualquiera de esas bases de datos, van a consultar sobre este tema, la quinta disciplina de Peter Senge. Sobre eso van a elaborar un ensayo. Repito, si se organizaron por grupos, bien. Si lo quieren hacer de manera individual, hágale. El modelo del ensayo, ¿alguno ha entrado a plataforma y vio el modelo del ensayo ahí? De pronto alguno ha ingresado. Bueno, los invito a que ingresen en plataforma, van a encontrar el ejemplo que hicimos en clase. Si necesitan 4 o 5 editas más, hágale. La idea es que entiendan el ejercicio. Venga, les voy a escribir nuevamente mi número de teléfono, 312-896-4177. 312-896-4177, puerta. Escriben ahí, puerta, hermano, estoy pegado con esto. Un empujoncito y yo con gusto les colaboro. Entonces, y me escriben ahí al WhatsApp, hágale, el que tenga dudas. Bueno, entonces empiezo por acá, rápidamente, para que no nos coja mucho la noche y se puedan ir a descansar, muchachos. Fabio Andrés Casas. Presente, profe. Presente y combatiente. Gracias, Fabio. Juan David, ahí estaba. Castellanos Villalba. Sí, señor. Luis Eduardo Céspedes Leal. Buenas noches, profe. Guape, ¿cierto? 5-8. Listo. Diego Fernando Fajardo Núñez. Buenas noches, profe. QAP. Juan Felipe Gil Peña. Juan Felipe, ¿estás ahí? Esteban Guerrero. Buenas noches, profe. QAP, buena noche. Adrián Felipe Lizarazo. Allá estoy por ahí. QAP, muy bien. Luis Fernando López Medina. Presente. Presente y combatiente. Geraldine sí la vi. Geraldine Joana. Sí, profe. Eso, ingeniera, qué bien. Andrés Mauricio Muñoz Presente, Arboleda. profe. QAP. Miguel Ángel Orrego López. Presente, profe. José Miguel Pardo Sí, Arias. señor, presente, por acá ando. QAP, 5-8. Francesca, Mónica Francesca. Sí la vi, Presente. Francesca. Eso. Jason Andrés, también lo vi por ahí desde muy temprano. Jason 5-8, Andrés profe. Quiroga. 5-8, 5-6-7. William Alberto Ramírez Presente. Sánchez. Presente. Presente y combatiente. Jefferson Enrique Salazar. Vivía Presente. también. QSL. Tumar Arley, nombre de cantante. Por ahí está, profe. Sí, eso. 5-8. Juan Camilo Valencia Rey, también vi a Juan Camilo. Presente, profe. Eso, delantero, el delantero de la selección. ¿Quién está por acá? Juan David Zambrano. Dame aquí. Acá estoy. QSL 5-8. Viviana. ¡Eso! Lady Viviana. Lady Viviana. Ah, bueno, Lady no. Aquí sigue Juan José Ospina Palacio. Presente, profe. Eso. Alejandra Ibarra Ortiz. Aleja. Mañana llamamos a Aleja. Juan Sebastián Marín. Presente, profe. RD 58 QAP. Y Giancarlo Sánchez, que por ahí también vi a Giancarlo muy Presente, activo y profe. muy participativo. Muchachos, listo. Entonces aquí ya guardamos la asistencia. No les quito más tiempo. Les repito, espero que esta carreta les esté gustando. Que se enamoren también. No van a cambiar de carrera porque la ingeniería es muy bonita.
pero se enamoran también de la administración porque ustedes van a ser excelentes gerentes. Dios los bendiga. Cualquier cosa me escriben ahí. Puerta, me he podido con esto, un arranco. Y nos podemos encontrar y hablamos. Un abrazo, niños. Dios los bendiga. Hasta luego, fin de profe. semana. Que te descanse. Hasta luego, profe. Feliz noche. Que pasen una buena noche. Feliz noche, profe. Feliz noche, hasta luego. Chao, Dumar. Dios los bendiga. Gracias. A ustedes muy amables por todo. Feliz noche. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.